Bienvenidos a un episodio más del podcast Libres para Elegir, Elecciones 2026. Si le gusta el contenido que está viendo de este podcast, le invito a suscribirse al canal, porque me estoy dando cuenta que mucha gente que ve el podcast todavía no está suscrito al canal de YouTube. De verdad, le invito a que se suscriba para que le lleguen las notificaciones de todo el material que estamos produciendo de estos podcasts. En el podcast Libres para Elegir Elecciones 2026, no solo estamos entrevistando a las personas que van a participar en el proceso electoral, candidatos presidenciales, personas que están como jefe de campaña, las personas encargadas de los planes de gobierno, etcétera, sino que también he decidido invitar al podcast a personas que están hoy en la gestión de gobierno para que nos hablen sobre qué es lo que han venido haciendo en estos 3 años, qué es lo que queda pendiente este año y especialmente cuáles son esas políticas de Estado que debieran trascender de una administración a otra. Me estoy estrenando hoy con ese perfil de entrevistado, de persona que invito a mi podcast, con la ministra Yoleni León. ¿Cómo está Yoleni? Presidenta ejecutiva del IMAS, Instituto Mixto de Ayuda Social, también ministra de Desarrollo Humano y, ¿cómo se llama? Bienestar Social. Bienestar Social. Bienvenida, Yoleni. Pues muchísimas gracias, Otto. Me da muchísimo placer el tener la oportunidad de estar aquí, de vernos. Tenemos mucho rato de no tener la oportunidad de conversar un ratito y particularmente de poder hablar de política pública que construye, que es lo que ese país necesita para salir adelante. Sí, a Yoleni yo la conozco ya desde cuando te desempeñaste como diputada, estuvimos conversando varias veces y luego entonces te entrevisté para el programa A Doble Nudo, hicimos una entrevista ya en tu despacho sobre lo que venías haciendo, pero ahora para el podcast, si nos contás cuáles han sido, a grandes rasgos, aquellos logros que has podido desarrollar en estos 3 años de gestión al frente de este ministerio y de la institución, del IMAS, lo que queda pendiente este año. Y luego vamos a ver lo que debería ser o debería continuar para la siguiente administración, pero tal vez concentremos ahí. Me parece que hay 3 resultados que son significativos en estos 3 años. Uno es que en lo social también puede ser eficiente, ¿verdad? Hay como una noción de que lo social tiene que ser a como sea, en las condiciones que sea, si es caro no importa, si es barato no importa, no. Hemos demostrado que en lo social también la eficiencia tiene un grandísimo valor. Lo otro que me parece importante es que logramos demostrar que la pobreza en este país se podía disminuir sin necesariamente tener más recursos o recursos adicionales, ¿verdad? Que ese es otro mito con el que yo me topé permanentemente y con el que el primer año nos cuestionaba en esa administración fuertemente, ¿verdad? El presupuesto del área social es un presupuesto que ha venido disminuyendo. Y los resultados que emite el INEC, no que emite el IMAS, ni el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social han mostrado todo lo contrario. Ese es el segundo mito. Eso es Estadística y Censo, el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Ellos hacen una encuesta de hogares y entonces determinan si efectivamente ha reducido la pobreza o no. Sí. Y el tercer elemento que a mí me parece importantísimo demostrar es que los pobres no necesariamente quieren ser pobres. Lo cierto es que la respuesta que nos hemos encontrado con las acciones que hemos implementado hasta el día de hoy es que hay una respuesta importante y hay una respuesta muy matriculada de parte de las personas en condición de pobreza para avanzar, para no quedarse parqueados y salir de esa condición en la que están. Entonces, ¿cómo hemos podido evidenciar estos 3 resultados? Sí, porque te interrumpo ahí, porque durante muchísimos años hemos tenido una pobreza parqueada como en el 22%. 22-23%. 22-23% de toda la población es pobre según las diferentes mediciones que se han hecho y de ese porcentaje hay un porcentaje importante que están en miseria, en pobreza extrema. Y entonces eso es lo que te encontraste cuando llegaste a la institución. Entonces, indicarnos ahí un poquito cómo ha sido la reducción y ahora sí, o las acciones muy concretas en relación con lo que estás mencionando, esa eficiencia en el uso de los fondos públicos, el tema de que pobres que no quieren ser pobres y que lo que buscan es salir de la pobreza. ¿Qué herramientas se les ha dado para que salgan de la pobreza? Sí, vamos a ver, pasamos de una pobreza de un 23% que nos encontramos en el 2022 a una pobreza del 17.95%. Sí. Cualquiera diría que la diferencia entre 17 y 23 son 5 números nada más, pero eso en pobreza, en una población como la nuestra, no es menor cosa. Eso es realmente un dato revelador y además es un dato
que impacta, que sí mueve la aguja. Claro. Ya un 5% menos de personas en condición de pobreza definitivamente sí mueve la aguja, porque estamos hablando de aproximadamente unas 268,000 personas que cuando llegamos estaban en condición de pobreza y que hoy ya no lo están. Yo no te digo que son los dueños de Walmart, ¿verdad? Ajá. No tienen esa condición económica, pero no están en la condición en la que estas personas estaban. ¿Qué nos ha funcionado? ¿Por qué ha sido esto posible en esta administración? Yo creo que ha sido posible por 3 razones. La primera es que hemos establecido un diálogo permanente y un entendimiento muy, muy claro que la política económica también es una política social y que las decisiones que se toman en lo económico tienen una repercusión en lo social. Entonces, permanentemente estamos conversando y enlazando estrategias de trabajo que nos permiten entonces tener estos resultados, porque lo cierto es que a puro subsidio tampoco usted logra sacar a una población en condición de pobreza. Claro, requiere trabajo. Claro, exactamente. O sea, usted quiere que le ayudemos, sí, perfecto, pero usted tiene que moverse. Usted no puede quedarse parqueado sin estudiar, sin emprender, sin que su familia esté haciendo absolutamente nada. Eso es número 1. Número 2 es que entonces cambiamos el discurso, ¿verdad? En el Ministerio de Desarrollo Humano no vamos a atender la política, vamos a resolver la política. Y resolverla pasa por un asunto de corresponsabilidades. Usted es responsable como usuario que recibe los servicios y el Estado es responsable como prestador de esos servicios. Y ahí entonces es donde estamos permanentemente diciéndole a la gente, usted tiene que moverse, usted no puede quedarse parqueado. Y cuando digo usted, es su hogar, ¿verdad? Entonces vinimos piloteando. Eso es lo de la responsabilidad que decís vos la de los corresponsabilidad, la corresponsabilidad que Así recibe es. el subsidio. Claro. ¿En qué consiste ese moverme yo y mi familia para, ya sea, primero, bueno, pues estoy recibiendo durante un tiempo este subsidio, por ahí has mencionado también, por lo menos ha trascendido en los medios de comunicación, de que el subsidio no es para toda la vida. Así es, entonces, efectivamente, eso es muy importante. Sí. Bueno, hemos tenido que decirle a la gente, esto no se trata de una pensión, ¿verdad?, del régimen no contributivo, esto es un subsidio que es temporal y que es parcial para atender sus necesidades, no es el 100% de los requerimientos que usted necesita en su hogar para poderlo atender. Entonces, ¿qué es lo que le hemos dicho? ¿En qué consiste este asunto de resolver la pobreza y de no atender la pobreza? A lo largo de estos 3 años vinimos modulando algo que este año ya se implementó de manera permanente, que se llama IMAS Impulsa. Entonces, en IMAS Impulsa los subsidios están siendo condicionados. ¿Usted quiere un subsidio? Perfecto, venga, sentémonos, hacemos un plan de ascenso que llamamos en institución, y ese plan de ascenso tiene entonces corresponsabilidades, como cuáles: mis hijos van a estar permanentemente en el centro educativo, y IMAS puede corroborar esa información porque estamos enlazados con las bases de datos del Ministerio de Educación Pública a través del CINERUVE, y eso nos permite saber si efectivamente su hijo está asistiendo o no al centro educativo. Yo tengo que empezar a formarme en un oficio, en un técnico, o a nivel ya de concluir la escuela, el colegio, la universidad, para ir a buscar trabajo, si es que lo que quiero es emplearme, ¿verdad? O empezar a formarse para aquello que usted dice que le gustaría emprender y demás. Pero el tema es que el hogar como un todo tiene que caminar. Entonces, los de la escuela tienen que seguir en la escuela, los del colegio tienen que seguir en el colegio, los que ya no están en esas condiciones, bueno, usted puede hacer cualquiera de las rutas que le hemos establecido, y cada 3 meses le damos seguimiento a través de mucha tecnología. Hoy, gracias a Dios, digo yo, soy una ministra afortunada porque tengo entonces un CINERUVE al cual le hemos metido a más no poder, ¿verdad?, todas las acciones necesarias para tener un CINERUVE muy robusto. El CINERUVE, para las personas que se están apenas familiarizando con el término, ¿qué es el CINERUVE? El CINERUVE es el Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios. Es como una gran base de datos, ¿verdad? Una gran base de datos que se alimenta entonces de información que recogemos cara a cara los funcionarios de las instituciones del sector social, ¿verdad?, pero que también se alimenta de muchas bases de datos que nosotros llamamos registros administrativos. Por ejemplo, la permanencia de los estudiantes en el colegio o en la escuela es un registro administrativo. No necesitamos consultárselo a nadie. El Ministerio de Educación Pública mes a mes nos facilita esa información. La identidad es una información que se obtiene a través del Tribunal Supremo de Elecciones. Los activos que usted tiene los
podemos ver o los podemos consignar en el expediente a través del registro nacional y así sucesivamente. Entonces de repente la gente dice, pero ¿cómo supo que yo tenía una moto? Claro, ya sabemos que usted tiene una moto porque nosotros podemos consultar al registro nacional y conocer cuáles son los activos que usted tiene. Y si recibe subsidios de otras entidades como el tema de bono vivienda. Cada subsidio que usted recibe está siendo consignado hoy en día en el CINERUVE. Y esto entonces nos permite saber qué tiene, por cuántos meses, cuáles miembros del hogar están recibiendo subsidios y de esa manera evitar duplicidades y evitar también filtraciones. ¿Qué es una filtración? Es alguien que está recibiendo un subsidio que en principio no debería de estarlo recibiendo. Y entonces, por supuesto, que siempre estamos depurando la base de datos. Pero volviendo otra vez entonces al tema de IMAS Impulsa, el famoso plan de ascenso. Entonces, gracias a la tecnología podemos darle con mucha facilidad seguimiento a estos subsidios. Y antes los subsidios en el IMAS se entregaban por periodos de 6 meses, 9 meses, un año. Ahora son trimestrales. Usted recibe un subsidio por 3 meses. ¿Por qué? Porque esto nos permite saber si usted hizo la tarea. Si usted no hizo la tarea, entonces de qué pena, ¿verdad? Aquí no podemos seguirle otorgando un subsidio a alguien que no quiere asumir las responsabilidades que tiene. Entonces, ese es el segundo elemento importante. Y lo otro que a mí me parece que es muy importante que hemos venido haciendo en el sector social y muy particularmente en el IMAS es robustecer el CINERUVE, ¿verdad? Justamente el poder tener esa base de datos actualizada, muy completa. Hoy tenemos convenios con más de 100 instituciones del Estado que nos permiten entonces tener radiografías muy precisas de la condición que tienen cada uno de estos hogares. He escuchado críticas sobre estos subsidios condicionados. Alguna gente que estaba acostumbrada a que aquello, el IMAS era una piñata y era de él y de él y de él. Los dolientes todos los días aparecen. Y entonces, cuando empezaste a hablar sobre esto hace algunos meses, pocos meses, de los subsidios condicionados, se empezó a generar toda una gran discusión alrededor del tema. ¿Cómo les ha ido ya en la práctica con las personas que están recibiendo el subsidio, que estaban acostumbradas a un sistema y que de un momento a otro les dicen, no, papito, así no va a ser, vamos a hacer estas revisiones y si usted no hace la tarea, no va a recibir el subsidio? Bueno, vamos a ver, Otto, el tema de la condicionalidad es un asunto que efectivamente arrancó desde este año, pero desde el 2022 yo he sido súper enérgica en transmitirle a todos nuestros funcionarios que en el IMAS recibe un subsidio el que más lo necesita. ¿Quién es el que más lo necesita? El que está en pobreza extrema, el que está en pobreza básica y el que además de tener esas características de estar en pobreza extrema o en pobreza básica, tiene algunas particularidades como ser un adulto mayor, una persona con discapacidad, una persona con dependencia. Cuando yo llegué me acuerdo que este era pleito de cuchillos todos los días, ¿verdad? Porque en alguna medida se nos había vendido la novela que todos los subsidios del Estado tenían que ser universales para todos. Si hoy Otto llegaba al IMAS a pedir un subsidio, teníamos que dárselo bajo el enfoque de la universalización. Pero nunca entendíamos que los recursos no son universales, los recursos no nos alcanzan para todos. Entonces, como los recursos son poquitos, son finitos y las demandas son muy altas, entonces desde el día 1 empezamos a insistir recurrentemente, y yo creo que ya por dicha la idea caló, que los subsidios se entregan a quien más lo necesita. Y eso, por supuesto, desde el día 1 también nos ha generado dolientes, ¿verdad? Pero como si yo trabajé en la campaña, a mí me dijeron que me iban, de qué pena que usted trabajó en la campaña y qué pena que le dijeran que le iban a cumplir con un subsidio, pero aquí no damos subsidios políticos, aquí damos subsidios porque usted realmente está en condiciones que se lo merecen. Yo siempre he recibido el subsidio, tengo 10 años de recibir el subsidio, ahora no me lo pueden quitar, pero personas que no estaban en condición de pobreza. Entonces, esto ha sido un pleito a lo largo de 3 años, ¿verdad? Un pleito de cuchillos, como digo yo, a lo interno de las mismas instituciones, ¿verdad? Porque nuestros mismos funcionarios, en algunos casos, muy permeados con esa idea de que todo mundo tiene que recibir un subsidio y que no importa el orden o la priorización que tenga la fila, ¿verdad? Hasta los mismos usuarios muy permeados de que este era un derecho. A mí me parece que ya esta es una discusión que poco a poco empieza a perder relevancia y que ya hoy estamos claros, tanto en las instituciones como en las personas que llegan a solicitar un subsidio, uno, que los subsidios
tienen que priorizarse y tienen que ordenarse esa fila, ordenar y priorizar la fila. Número 2, el subsidio no es una pensión, no es equivalente a una pensión. Y número 3, el subsidio tampoco tiene que alcanzarme para cubrir el 100% de mis necesidades, porque entonces en una institución tenía un subsidio un monto, en otro, y cuando usted sumaba aquellos subsidios, de repente eran sumas que uno decía, mira, es 2 veces el salario mínimo de una persona que está trabajando en labores básicas, ¿verdad? Pero había la noción de que el Estado tenía que facilitarme todo lo que yo requería para, sin necesariamente estarme moviendo de manera ascendente para salir de esa condición de pobreza. Porque si consigo un trabajo, pierdo estos subsidios. Entonces la gente, en muchos casos, buscaba cómo recibir un subsidio de una entidad y otra entidad, y ponía también a miembros de su familia a buscarlo, de tal manera que como consolidado recibía mucho más de lo que podría ser el salario de una persona. Entonces no había incentivo para moverse y salir de esa situación de depender permanentemente del subsidio. Eso es lo que se ha cambiado. Sí. A nivel, ministra, a nivel de la institucionalidad, algo habíamos hablado sobre la transformación que se quería hacer en el sector social, uniendo programas que están en una dependencia, una entidad pública X a otra, y consolidarlo bajo el ministerio. ¿Cómo ha caminado eso? ¿En qué ha terminado esa transformación institucional de todas las entidades que tienen que ver con lo social? Bueno, yo sigo convencida, Otto, que el sector social no puede estar sin tener un ministerio rector, ¿verdad? Es una necesidad. Es realmente importante que el sector social tenga un ministerio. Hoy no lo tiene de manera legal, ¿verdad? Lo tiene más desde el punto de vista de la política práctica. En este caso, a mí se me nombra como ministra del sector social, pero entendiendo que soy una ministra sin cartera, ¿verdad? Pero tenés también el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que maneja los fondos de asistencia familiares. Entonces yo sigo insistiendo que efectivamente es necesario, porque el sector social no es un sector pequeño, es un sector que maneja un presupuesto realmente grande a lo largo de los 4 años. Además es una población más o menos estamos hablando en este momento del 17, casi el 18% de la población que de una u otra forma transita por ahí y demás. Efectivamente nosotros habíamos presentado un proyecto de ley donde este proyecto de ley entonces permitía el fortalecer el IMAS en este caso, ¿verdad? Que le habíamos incluso cambiado el nombre, y de esta manera poder garantizar un mayor direccionamiento de lo que es la política pública. Lamentablemente el proyecto en la Asamblea Legislativa no tuvo una buena acogida, ¿verdad? Siempre como aquellos resentimientos de que, pero es que nosotros creamos el IMAS y entonces ahora ya no se va a llamar IMAS, ahora se va a llamar de otro nombre, y ese es el legado de esto y lo otro. Yo no lo quiero así, yo lo quiero así, a mí me gusta esto. Las mismas organizaciones que representan diferentes sectores en el sector social generaron una presión muy fuerte para que el proyecto no caminara y demás, y lamentablemente tuvimos que quedarnos parqueados en esta decisión. ¿El proyecto fue desechado en comisión? El proyecto no fue desechado en comisión, pero tampoco el proyecto ha avanzado en comisión. Entonces a mí me parece que en términos de lo que debe ser la continuidad en la siguiente administración, el tema de construir un proyecto de ley que represente realmente las necesidades del sector social es urgente, y ese proyecto desde nuestro punto de vista debería ser un ministerio chiquitito, pero que sí exista un ministerio que dé dirección a todas las instituciones, que además permita hacer el sector mucho más eficiente y un brazo operativo muy eficiente como lo es hoy el IMAS, y que ese brazo operativo entonces venga a asumir mucha de lo que está haciendo instituciones muchísimo más pequeñas. Nada más para que usted tenga una noción, Otto, nosotros el año pasado atendimos 60,000 adultos mayores, IMAS atendió 60,000 adultos mayores. Me parece que tal vez CONAPAM pudo haber atendido, no sé, 25,000 adultos mayores, póngale 30,000 adultos mayores, ¿verdad? Nosotros por mucho atendemos a poblaciones que hoy tienen rectores técnicos. Entonces uno no encuentra la lógica de por qué esas instituciones que son pequeñas, ¿verdad?, no deberían de estar dentro de una estructura más grande y de esa forma poder aprovechar más los recursos,
pero sobre todo direccionar más las decisiones que se requieren tomar. A nivel de política de Estado, que es esa política que trasciende de una administración a otra, que básicamente tiene permanencia en el tiempo y que de alguna forma recoge ciertos consensos que se van construyendo con diferentes actores de la sociedad civil y actores políticos, vos dirías que esa transformación institucional es una tarea pendiente, es una política de Estado que debiera ser abrazada por quienes ahora van a correr para la presidencia y por quien eventualmente tenga la responsabilidad de dirigir el Poder Ejecutivo a partir de 2026. Absolutamente, como también lo es este modelo I+ Impulsa. Porque el modelo de I+ Impulsa no es un modelo que de moda, ¿verdad? No es como, mira, ahora le pusimos este nombre a lo que siempre hemos hecho. No, I+ Impulsa tiene algo que a mí me parece que es trascendental y es la forma en la que se resuelve la pobreza. Es un programa que resuelve la pobreza, no es un programa que atiende la pobreza. De todo lo que yo pude revisar antes de implementar I+ Impulsa, todo lo que me quedé convencida que todo estaba diseñado para seguir haciendo siempre lo mismo, con diferentes nombres, pero siempre lo mismo. En I+ Impulsa, nosotros lo que estamos diciendo es no condicione el subsidio como la razón por la cual la gente se vea obligada o motivada a tener que moverse, mueva a los hogares de esa posición, sino usted dentro de 15 años tendrá la misma realidad que está teniendo el día de hoy, y también dignifique a las personas. A mí me parece que la gente hay que darle herramientas para que salga adelante. Entonces, I+ Impulsa, por esa lógica de resolver y no de atender, me parece que es un programa, una estrategia de atención a la pobreza, de resolución de la pobreza, que tiene que tener continuidad. Puede ser que la otra administración llega y le cambie el nombre. Ya no me gustó I+ Impulsa porque a mí me caía mal doña Yoleni, ¿verdad? Ahora le vamos a poner el nombre que quiera, no importa. Pero que el enfoque sea un enfoque de resolver, no de atender. Y ese me parece que indistintamente quien llegue a la administración debería o este país merece que se le dé continuidad a ese modelo de intervención. El Ministerio de Trabajo tiene un programa que se llama Empléate. Sí. ¿Qué relación tiene un programa como es el Ministerio de Trabajo con lo que se viene haciendo en el IMAS? Vamos a ver, con Ministerio de Trabajo coordinamos mucho, sobre todo en regiones costeras, ¿verdad? Donde tenemos una incidencia en pobreza significativa. Entonces, en este momento, por ejemplo, muchos de los recursos de Empléate están destinados para Punta Arenas, para todo lo que es la población en esa provincia. Las personas beneficiarias de Empléate hoy son personas que son seleccionadas o validadas a través del SINURUVE para tener claridad que están en pobreza extrema. Antes teníamos mucha filtración ahí, ahora la filtración es prácticamente nula. De igual manera nos pasa con la estrategia Brete. La estrategia Brete es una estrategia construida entre muchísimas instituciones, liderada por el Ministerio de Trabajo, pero donde todas las instituciones tenemos metas que cumplir, indicadores que atender y demás. Y en gran medida Brete también está muy condicionado para ser una herramienta de ascenso para población en condición de pobreza extrema. Reducción de la pobreza en las zonas costeras, en las zonas de la periferia. Algunos economistas han cuestionado los datos que han salido del gobierno diciendo, bueno, es que no se sostiene, como por lo menos no se explica, dando a entender inclusive que parte de la reducción de la pobreza ha sido por la forma en que el crimen organizado se ha metido en las zonas costeras y que la gente ha salido de pobre porque ahora está vinculada a bandas criminales. Sí. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Vamos a ver los datos que generó el INEC el año anterior con la encuesta nacional de hogares, ¿verdad? Por supuesto que generó una serie de comentarios vinculados en esa dirección. Nosotros nos tomamos el tiempo de solicitarle, de analizar todas las matrices que le solicitamos a el INEC para ver ya en detenimiento cómo se habían generado los datos. Y además de hacer esa revisión, nos sentamos con mucha gente, incluyendo gente del INEC, para entender esas matrices y demás. La conclusión a la que llegamos es que no hay ninguna incidencia en este momento de crimen organizado en la mejora de las condiciones de los ingresos en esos hogares. Lo que sí hay es más trabajo para estas poblaciones, en algunos casos informales, en otros casos formales, y por lo menos
menos de la muestra que hace INEC, que es de un 20%, ellos logran recoger la actividad productiva en la que usted se encuentra. También me parece que esos comentarios que se hicieron, primero, fueron acelerados, ¿verdad? Nada más con la lectura general de las tablas, sin haberse dado el tiempo y la rigurosidad de analizar las matrices que estaban detrás de esos datos, y en segundo lugar me parecen mezquinos, porque finalmente, Otto, esos no son los resultados esos no son los datos del gobierno, esos son los datos de una institución de la cual los costarricenses nos sentimos muy orgullosos, que es completamente técnica, absolutamente apolítica, ¿verdad? Y sobre la cual me parece nadie mete mano, ¿verdad? Los datos son los datos, punto. Entonces me parece que fue una conclusión ligera y me parece que fue una conclusión mezquina de algunas de las personas que quisieron generar ese anulado ahí de distorsión de los datos. Muchas gracias, ministra. ¿Algunas palabras finales para las personas que siguen este podcast? Bueno, decirles que hasta el último día de esta administración vamos a seguir construyendo el Limas que Costa Rica se merece. Podcast con Otto Guevara.